todos bienvenidos, qué gusto saludarles, soy Alfredo Cobos y me encanta recibirles el día de hoy en este webinar al que hemos denominado Estados Financieros, qué son y cómo se hacen, pero no el cómo se hacen de toda la vida, no, cómo se hacen profesionalmente, basados en normas de información financiera y hoy vamos a platicar de eso, así que te invito a que me acompañes a lo largo de los próximos minutos porque este es un entrenamiento completamente gratuito en el que te voy a dar las bases y los fundamentos normativos que te van a ayudar a emitir estados financieros como todo un profesional o toda una profesional. Así que me encanta que ya estés por aquí y que podamos empezar a platicar. Y hay que decir que los estados financieros son un tema muy importante en las empresas, que desafortunadamente muchos colegas, incluso también empresarios, los han empezado a ver únicamente como un requisito, hay como una obligación nada más de emitir dos para que podamos presentar nuestra declaración anual o para que nos den un financiamiento o para registrarnos en algún padrón de proveedores, para entrar a alguna convocatoria y hasta ahí. No se les ve como el instrumento que realmente son y eso a veces, queridos colegas, está influenciado también desde nuestra posición como profesionales de la contaduría y de los impuestos porque a nosotros nos toca ayudarle a nuestros clientes a entender la importancia de esos elementos y cómo se construyen y por qué representan a su empresa y por qué son importantes. Obviamente, construir buenos estados financieros no es una tarea sencilla. Hay que decir que debemos dominar las normas de información financiera primero en lo preliminar, en los registros, en los asientos, que después servirán de base para poder convertirlos en estados financieros, pero ya propiamente en la estructura, en el formato, en el orden de cada uno de los 4 estados financieros básicos, porque ojo con esto y tomen nota de lo que les voy a decir a continuación. Aunque la ley del impuesto sobre la renta obligue únicamente a expedir balance general y estado de resultados, las normas de información financiera obligan a que se emitan 4 estados financieros básicos. Sí, balance general, sí, estado de resultado integral, pero también estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el capital contable. Así que para abrir boca, para empezar a platicar el día de hoy, te voy a compartir a continuación todos los elementos que nos van a dar un primer acercamiento a los estados financieros y te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este webinar porque al final les voy a decir cómo le van a hacer para obtener este material del curso. Todo este material en formato PDF con el que vamos a estar trabajando se los van a llevar completamente de regalo por el simple hecho de acompañarnos. Así que les invito a que me acompañen hasta el final de este webinar porque ahí les voy a dar todos los detalles. Así que primero, vamos a abrir boca, vamos a entender de qué van los estados financieros y a continuación te lo explico. Un elemento que resulta trascendental a la hora de presentar nuestra declaración anual son los estados financieros, un elemento considerado como un trámite por muchos contribuyentes sin denotar la enorme importancia que tiene desde la perspectiva fiscal, pero más aún desde la perspectiva financiera para la toma de decisiones dentro de nuestras empresas. Y en ese quizá error tenemos algo de responsabilidad los contadores, puesto que a lo largo de los años hemos ido dejando de lado la materia financiera para enfocarnos con mayor profundidad en la materia fiscal, sin tener en cuenta que ahí hay un enorme campo de trabajo y que tenemos que comenzar a revalorar esa parte de nuestra profesión para que entonces sí, con los nuevos cambios y modificaciones en materia de reformas fiscales relacionados con el manejo de las operaciones, con que las operaciones que se van a deducir realmente existan, con que haya por supuesto razón de negocios y muchos de los otros temas que están relacionados con el combate a la evasión fiscal, pues es en este momento cuando todavía más la información financiera cobra mayor sentido. Cobra mayor sentido por dos cosas. La primera es que muchos de los empresarios decían, bueno, ¿para qué le hago caso a mis estados financieros si hay muchas operaciones que no cumplen con requisitos o que llevamos a cabo únicamente por protocolo fiscal para reducir nuestra base de impuestos, que se ven reflejadas en los estados financieros, pero que esos números no demuestran la verdadera situación financiera de mi empresa, por tanto, efectivamente no me sirven, son un trámite más? Eso pasa o pasaba con mucha frecuencia y por supuesto que ahí nos quedamos en medio nosotros como profesionales de la contaduría porque al final trabajamos con la documentación que las propias empresas generan. Sin embargo, este combate que está presentando la autoridad a nivel federal en relación con la simulación de operaciones, la evasión fiscal, está obligando de alguna u otra manera a todas las empresas a poder únicamente reflejar desde el punto de vista fiscal las operaciones que realmente suceden en la empresa y que realmente tienen un impacto. Por esa razón, precisamente es ahora cuando los estados financieros, con el paso de los próximos meses y años, van a estar demostrando con mayor credibilidad la información financiera de las empresas, porque de lo contrario esas empresas estarían teniendo problemas en materia fiscal. Esto hace un buen momento para retomar todo este contexto teórico, práctico y fundamental de los estados financieros para analizarlo, retomarlo, refrescarlo, y justamente quiero aprovechar este curso de declaración anual donde toman un papel preponderante los estados financieros para hacer un análisis simple de momento, como una introducción al análisis teórico profundo de los estados
estados financieros, pero que sin duda nos deja una base consistente para prepararlos de manera efectiva de cara a la presentación de nuestra declaración anual. Así entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber qué son los estados financieros. Las respuestas las encontramos en las normas de información financiera que señalan que los estados financieros son la manifestación fundamental de la información financiera, son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o por un periodo definido. Esto es, pueden tratarse de una fotografía del momento, como es el caso del balance general, o también como el resultado de una serie de operaciones, como pudiera ser el estado de resultados. Ahora, ¿a quién le sirven los estados financieros? Necesariamente al usuario general de la información financiera, que puede ser cualquier ente involucrado en la actividad económica, ya sea presente o potencial, interesado en la información financiera de las entidades para que en función de ella base su toma de decisiones. Fundamental, los estados financieros no únicamente son un requisito para presentar nuestra declaración anual o para poder entrar a un concurso en materia de licitaciones o para solicitar un crédito bancario, no. Los estados financieros, antes de esas tres cosas que por supuesto sirven para eso, pero antes que eso, sirven para que la empresa base en ellos su toma de decisiones. Es información que permite definir guías de acción, caminos a seguir y por supuesto decisiones estratégicas. De ahí la enorme importancia de estos documentos, y nuestra labor como profesionales de la contaduría y los impuestos es fortalecer la visión que el empresario y en general el sector tanto contable como fiscal tiene de estos elementos y volverlos a poner dentro del punto protagonista a la hora del ejercicio profesional que realizamos. Entre los usuarios generales de la información financiera podemos encontrar a los accionistas o dueños, a los patrocinadores si los hubiera, también a los órganos de supervisión y vigilancia corporativos, ya sea internos o externos, a los administradores, en muchos casos a proveedores y acreedores, en varios otros más también a los empleados y por supuesto clientes y beneficiarios de los servicios, sin perder de vista unidades gubernamentales como en el caso de la materia fiscal mexicana podría ser el Servicio de Administración Tributaria, los otros contribuyentes de impuestos, organismos reguladores e incluso otros usuarios, siempre y cuando necesiten basar en estos documentos la toma de decisiones sobre la empresa a la que pertenecen. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de los estados financieros? Estos deben proporcionar elementos de juicio confiables que permitan al usuario general evaluar los dos siguientes conceptos. De principio, el comportamiento económico financiero de la entidad, su estabilidad y vulnerabilidad, así como su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. Lo mismo que la capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus propios recursos, obtener financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y en consecuencia poder determinar la viabilidad de ese negocio, de esa entidad como un negocio en marcha. Así entonces, los estados financieros sirven para tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a las entidades, tomar decisiones de otorgar crédito por parte de los proveedores y acreedores que esperan una retribución justa por la asignación de recursos o créditos, evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos por sus actividades operativas, distinguir el origen y las características de los recursos financieros de la entidad. Y como podrán observar, varias de estas acciones tienen implicaciones fiscales. Si bien es cierto que las dos primeras, tomar decisiones respecto a la inversión o a otorgar créditos, son enteramente financieras, ya sea por los socios de las empresas o por posibles futuros accionistas, y por otro lado por proveedores y acreedores bancarios, las segundas dos, evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos y distinguir el origen y características de los recursos de la empresa, le pegan de forma directa a dos disposiciones fundamentales: la relativa a los ingresos, por supuesto, y de manera fundamental a la ley del impuesto sobre la renta, pero la relativa al origen de los recursos tiene que pasar en algún momento por la ley antilavado, que lo que busca es prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahí es donde la contabilidad, que al generar estados financieros sirve para la toma de decisiones, invariablemente esa es su función principal, pero también para el cumplimiento de obligaciones legales, de menos en el marco de las disposiciones que le aplican a las empresas en nuestro país. Además, los estados financieros deben permitir formarse un juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión que la propia administración ha venido haciendo a través de un diagnóstico integral que permita conocer la rentabilidad, la solvencia y la capacidad de crecimiento que la entidad tiene para formarse un juicio de cómo y en qué medida ha venido cumpliendo con sus objetivos. Finalmente, los estados financieros deben permitir conocer de la entidad, entre otras cosas, su capacidad de crecimiento, la generación y aplicación del flujo de efectivo, su productividad, los cambios en su
sus recursos y en sus obligaciones, el desempeño de la administración, su capacidad para mantener el capital o patrimonio contable, el potencial para continuar operando en condiciones normales y la facultad para cumplir su responsabilidad social a un nivel satisfactorio. Para todo eso sirven los estados financieros, no solo para presentar nuestra declaración anual, que reitero, por supuesto que son útiles y son necesarios, además de obligatorios, sino que para todo esto deben servir. Por tanto, deben estar hechos con altos estándares de cumplimiento de las normas de información financiera para que entonces la información que en ellos se expresa realmente cumpla con todos estos objetivos y características de utilidad. Y entonces, ¿qué información de la empresa me deben arrojar los estados financieros? Al menos las siguientes 4: su situación financiera, su actividad operativa, sus flujos de efectivo o los cambios en su situación financiera y las revelaciones sobre políticas contables, entorno y viabilidad como negocio en marcha. Esto a través de los 4 estados financieros básicos y sus notas. ¿Cuáles son los 4 estados financieros básicos? Te los explico enseguida. El primero, el famoso balance general, que muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieros de la entidad. Por consiguiente, presenta los activos en orden de su disponibilidad, revelando sus restricciones, los pasivos atendiendo a su exigibilidad, es decir, qué tan rápido tenemos que pagarlos, revelando por supuesto sus riesgos financieros, así como el capital contable o patrimonio contable a dicha fecha. Es entonces una fotografía del momento en el cual se están emitiendo. Normalmente se emite al menos uno, y de hecho esto es por obligación fiscal, como lo veíamos al principio del curso. Todas las personas morales están obligadas a emitir al menos un balance general al cierre del ejercicio, es decir, un estado financiero básico relativo al balance general al 31 de diciembre, que para el caso que nos ocupa será de 2019, cuya declaración anual se debe presentar a más tardar el 31 de marzo de 2020. Posteriormente encontramos al estado de resultados, el cual también es obligatorio desde la perspectiva fiscal mexicana para las personas morales, quienes tienen que reportarlo en su declaración anual, y es que dicho documento muestra la información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo y por ende de los ingresos, gastos, así como la utilidad o pérdida neta. De ahí la relevancia que tiene este estado financiero básico en el constructo fiscal y particularmente en la presentación de la declaración anual de las personas morales, ya que es un documento del que parte posteriormente la conciliación contable fiscal, que veremos enseguida, que hace coincidir la utilidad o pérdida financiera con la utilidad o pérdida fiscal, que enseguida, insisto, estaremos analizando. Estos dos primeros, balance general y estado de resultados, son obligatorios desde la perspectiva de la ley del impuesto sobre la renta. Los siguientes dos que vamos a analizar también son estados financieros básicos conforme las normas de información financiera, pero nuestras leyes mexicanas no los solicitan de manera puntual y por ello quizá no son ni tan conocidos ni tan elaborados en nuestro sector, pese a ser obligatorios por las normas de información financiera, no así por las leyes fiscales. Y al primero al que me estoy refiriendo es al estado de variaciones en el capital contable, el cual muestra los cambios en la inversión de los accionistas o dueños durante el periodo a analizar. Y por último, el estado de flujos de efectivo, o en su caso estado de cambios en la situación financiera, que indica información acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo, clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. La entidad debe emitir uno de los dos estados atendiendo a lo establecido en normas particulares, ya sea de flujos de efectivo o de cambios en la situación financiera según el giro de la empresa, tratándose de una entidad con fines lucrativos o con fines no lucrativos. Sin perder de vista que de forma adicional también está la emisión de las notas a los estados financieros, que es donde se pueden detallar elementos como las políticas contables, un análisis de la viabilidad de la empresa, así como revelaciones fundamentales relativas a las restricciones de los activos o incluso a los riesgos que pudieran representar algunos de los pasivos, entre algunos otros elementos. Entonces, cuando hablamos de estados financieros básicos, hablamos de 4: balance general, estado de resultados, estado de cambios en el capital contable y estado de flujos de efectivo, así como las notas que explican y acompañan dichos estados financieros. Ahora, como les decía yo hace un momento, hablamos de los estados financieros profesionales cuando están basados en NIF.
NIF cuando están basados en las normas de información financiera y por tanto deben cumplir ciertas características. Las características cualitativas de la información financiera las prevé la NIF A4 que lleva ese nombre. Yo aquí les voy a presentar las características cualitativas primarias, no son las únicas, hay varias más. Están las características secundarias asociadas a la confiabilidad y otras asociadas a la relevancia y hay restricciones. Por cuestión de tiempo vamos a ver las primeras nada más en este momento y vamos a analizar cuáles son las características cualitativas primarias que deben cumplir los estados financieros, que son 4. Aunque antes de esto hay una característica fundamental de los estados financieros y es que para que estos cumplan con sus objetivos deben ser útiles al usuario para basar en ellos su toma de decisiones. ¿Y cómo vamos a lograr que estos estados financieros sean útiles? Garantizando que se cumplan a un nivel sumamente satisfactorio las siguientes 4 características cualitativas primarias. ¿De qué van? ¿En qué consisten? ¿Y cómo lo conseguimos? Aquí te lo explico. Para adentrarnos ya en el análisis de las características cualitativas que establece esta norma de información financiera, que cabe señalar es una norma corta pero muy sustanciosa en el sentido que nos define estándares básicos, políticas mínimas de calidad que tiene que cumplir nuestro trabajo y que por supuesto tienen que guiar toda la toma de decisiones, ya no de la empresa, sino de nosotros como preparadores de información financiera, como emisores de estados financieros y prestadores del servicio de esta naturaleza para nuestros clientes. Y es que como característica fundamental, antes que cualquier otra cosa, los estados financieros tienen como característica básica, fundamental, inicial, fundacional, la utilidad. Y es que la utilidad como característica fundamental de los estados financieros es la calidad de adecuarse a las necesidades comunes del usuario general y constituye el punto de partida para derivar las características cualitativas restantes. A ver si lo estamos entendiendo correctamente. Quiere decir que lo primero que tienen que hacer los estados financieros para ser válidos es ser útiles al usuario general para la toma de decisiones. Para que se cumpla esta condición de utilidad, se tendrán antes que dar 2 tipos de características cualitativas más: las características cualitativas primarias y las características cualitativas secundarias. Vamos a traducirlo de otra forma. Para que sirvan los estados financieros, es decir, para que cumplan con la característica fundamental de los mismos, que es la de ser útil al usuario general para la toma de decisiones, tienen primero que atender las próximas características que vamos a analizar: las características cualitativas primarias y las secundarias. Si yo quiero que mis estados financieros le sirvan al usuario general, entonces me tengo que asegurar que cumplan con las siguientes características. Respecto a las características cualitativas primarias, tenemos que son 4. La primera, la confiabilidad. Para que sirvan los estados financieros, es decir, para que sean útiles, que es su característica fundamental, los estados financieros tienen que ser confiables, la cual representa la primera de las características cualitativas primarias. Y es que respecto a la confiabilidad, la información financiera posee esta cualidad cuando su contenido es congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos sucedidos, y el usuario general la utiliza para tomar decisiones basándose en ella. Estamos hablando que entonces, para que nuestros estados financieros sean confiables, la información que ahí está prevista, que ahí está plasmada y firmada por nosotros como preparadores de la información y por la empresa que la está autorizando, esos datos contenidos en el reporte de estados financieros tendrán que haber sido congruentes, reflejar el efecto de las transacciones, transformaciones internas y eventos verdaderamente sucedidos. Para que la información financiera plasmada en los estados financieros entonces sea confiable y por tanto útil, tendrá que reflejar situaciones, números y datos absolutamente reales. En ese mismo sentido, encontramos como segunda característica cualitativa primaria la relevancia. Para que los estados financieros sean útiles, ya vimos que tienen que ser confiables, pero también tienen que ser relevantes. Y es que, de acuerdo con la NIF A4, la información financiera posee esta cualidad cuando influye en la toma de decisiones económicas de quienes la utilizan. Esto es, que los datos ahí vertidos le dan los suficientes elementos de juicio al usuario general para, con base en ellos, tomar una decisión u otra. Es en ese momento cuando verdaderamente son relevantes,
los estados financieros. ¿Por qué? Porque le están sirviendo al usuario para basar en ellos su toma de decisiones económicas. Por otro lado, pero en este mismo sentido, las otras dos características cualitativas primarias, recordemos son 4, ya vimos las dos primeras, confiabilidad y relevancia. Para que los estados financieros tengan su característica fundamental, que es la utilidad, primero tendrán que ser confiables, tendrán que ser relevantes y también tendrán que ser comprensibles, ya que esta tercera característica cualitativa de los estados financieros es la comprensibilidad, y es que una cualidad esencial de la información proporcionada en los estados financieros es que facilite su entendimiento a los usuarios generales. Tiene que ser información lo suficientemente clara, puntual, estructurada, que facilite su lectura y análisis, que cualquier usuario general cuando los vea los pueda entender. Así entonces, ya llevamos 3 características que hacen que los estados financieros sean útiles. Primero, que sean confiables, luego que sean relevantes y además que sean comprensibles. Finalmente, dentro de estas 4 características cualitativas primarias, la que viene a cerrar el ciclo es la de comparabilidad. Los estados financieros, además de confiables, relevantes, comprensibles, también tienen que ser comparables para que con estas 4 características se pueda alcanzar la característica u objetivo fundamental de los estados financieros, que es el de ser útil al usuario general, es decir, que realmente le sirvan. Y para ello, la comparabilidad como característica cualitativa primaria de los estados financieros se refiere a que la información financiera debe permitir a los usuarios generales identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información de la misma entidad y con la de otras entidades a lo largo del tiempo. Nos estamos refiriendo a que la información que emita la empresa para la cual nosotros en este momento estamos prestando servicios o trabajamos pueda ser comparable, ya sea consigo mismo, con otras empresas del mercado, con la competencia. Y cuando digo consigo mismo como empresa, es a lo largo de los últimos años poder generar estadísticas, información histórica que nos permita también al mismo tiempo inferir cómo va a ser el futuro, poder hacer pronósticos. Tendrá que haberse emitido dicha información, dichos estados financieros tendrán que haberse generado siguiendo en todas las fases del proceso contable las normas de información financiera, para que no sea aquel típico refrán que señala que entre contadores cada quien con su librito. Bueno, nada de eso. Aquí no es que cada quien traiga su librito, sus ideas y sus criterios, no. Tenemos un conjunto normativo oficial, reconocido, formal, que además está en constante evolución, y son las normas de información financiera que deberían ser utilizadas en todo el gremio contable a lo largo y ancho del país, para que no importa si ese estado financiero lo hizo Alfredo, Pedro, María, Juan, Josefina o Laura, cualquiera de nosotros que lo hubiera hecho, si siguió las normas de información financiera, habrán sido estados financieros que cumplen con estas características y que por tanto se pueden comparar unos con otros y no va a haber diferencias sustanciales, más allá de cuestiones menores de forma o cosas por el estilo. El fondo de los estados financieros va a permitir generar estas estadísticas, estos análisis, va a poderse comparar. Así entonces, las características cualitativas primarias que hacen que los estados financieros sean útiles son 4 y las acabamos de analizar todas: la confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad y la comparabilidad. Y nos hemos estado refiriendo a las notas constantemente, pero seguro ya te estás preguntando, oye, ¿y cómo se construyen las notas? ¿Cómo son? ¿Hay algún formato? ¿Hay alguna guía que me dé la pauta para yo saber cómo integrar mis notas a los estados financieros? Porque a lo mejor el balance general y el estado de resultados con idas y vueltas, ahí lo tienes más o menos resuelto. Quizá necesites puntualizar o profundizar en la construcción del estado de flujos de efectivo y en el de variaciones en el capital contable, que son menos comunes pero que también son obligatorios. Ahora, que si ya estos dos son menos comunes, también hay una cantidad todavía más reducida de colegas que elabora correctamente las notas a los estados financieros. Te estás preguntando cómo son estas notas y qué requisitos deben cumplir. A continuación te lo comparto. Para comenzar con el estudio de esta norma de información financiera, es importante puntualizar que, de acuerdo con su contenido, podemos asumir que para cumplir con las NIF, una entidad debe presentar los 4 estados financieros básicos. Estamos hablando de estado de situación financiera o balance general, estado de resultado integral, estado de cambios en el capital contable y estado de flujos de efectivo. Los 4 estados financieros deben emitirse, los 4 estados financieros básicos previstos en la NIF A5 habrán de emitirse, y además estos estados financieros y sus notas forman un todo o unidad inseparable y por tanto deben presentarse conjuntamente en todos los casos. Siempre que emitamos estados financieros, habremos de emitir los 4 estados financieros básicos enlistados y sus respectivas notas.
notas. Cabe señalar que de acuerdo con las disposiciones fiscales en nuestro país, los estados financieros que la ley del impuesto sobre la renta considera obligatoria su emisión son el balance general y el estado de posición financiera para el caso de las personas morales y de las personas físicas obligadas a llevar contabilidad para efectos de contabilidad electrónica. Esto no quiere decir que porque la ley de ISR solo nos exija dos, solo dos debamos emitir. Si estamos haciendo una aplicación consistente de las normas de información financiera, habrán de expedirse los 4 estados financieros básicos y sus respectivas notas, independientemente de que la ley de ISR solo nos pida 2. Y además, independientemente de que en la costumbre, en los trámites, en las fianzas, en los financiamientos de bancos o cualquier otra institución que nos solicite estados financieros, únicamente suelen pedir balance general y estado de resultados. Eso por costumbre, pero deben expedirse los 4. Ya antes habíamos platicado, balance general y estado de resultados podríamos clasificarlos como los estados financieros primarios. Los otros 2, estado de cambios en el capital contable y estado de flujos de efectivo, se derivan de estos. Balance y estado de resultados dan la pauta para poder generar los otros 2, pero los 4 son estados financieros básicos, deben emitirse y entenderse en su conjunto, adicionado con las respectivas notas que los detallan. Asimismo, en relación con los estados financieros, se señala que por limitaciones de espacio, es frecuente que los estados financieros requieran notas, las cuales son explicaciones que amplían el origen y el significado de los datos y cifras que se presentan en dichos estados financieros. Eso al final del día son las notas, son aclaraciones, detalle, explicaciones mucho más amplias que lo que podemos encontrar en una hoja de balance general que trae todos los rubros de activo, pasivo y capital. Bueno, en las notas los vamos a desglosar, vamos a explicar cómo se integra cada rubro. Vamos a ver que el efectivo y equivalentes está compuesto de estas cuentas, que las cuentas por cobrar se componen de todas estas personas que nos deben dinero y así sucesivamente. Lo que hacen justamente las notas de información financiera es efectuar explicaciones que amplían, lo decíamos, el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en dichos estados. También proporcionan información acerca de la entidad y las operaciones que la afectan económicamente, así como la repercusión de las políticas contables y de cambios significativos que pudieran darse en la información financiera. Según esta NIF, la NIF A7, presentación y revelación, los estados financieros deben contener, además de lo señalado en la NIF A5, es decir, los elementos básicos, ya lo veíamos, para el caso de balance general o estado de posición financiera, la información de activo, pasivo y capital. En el caso del estado de resultados integral, debemos presentar ingresos, costos, gastos y utilidad. En el caso del estado de variaciones en el capital contable, presentamos los movimientos de los propietarios, los movimientos de reservas y los movimientos de resultados. Y finalmente, para el caso del estado de flujos de efectivo, presentamos el origen y la aplicación de los recursos. Eso lo define la NIF A5. Ya de por sí los estados financieros, para cumplir con esa norma, deberán contener esos elementos básicos. A esos les vamos a sumar lo que señala la NIF A7, presentación y revelación. ¿Cuáles son? Primero, el nombre, razón o denominación social de la entidad económica que emite los estados financieros. Segundo, la conformación de la entidad económica, si es persona física o persona moral y su régimen jurídico. Además, la fecha del balance general y del periodo cubierto por los otros estados financieros. No hay que dejar de mencionar que el balance general se considera un estado financiero estático, es decir, que muestra la situación financiera de la entidad a una fecha determinada. Los otros 3, estado de resultado integral, estado de cambios en el capital contable y estado de flujos de efectivo, corresponden a periodos. Se consideran estados financieros dinámicos cuya información representa los movimientos que afectaron económicamente a la entidad durante un periodo determinado, de una fecha a otra. En cambio, balance general es al día que se toma como referencia para la emisión, que podría ser al cierre del ejercicio, al cierre del mes, al cierre del bimestre, según sea el caso. Como cuarto punto, hay que señalar si se presenta la información en miles o millones de unidades monetarias, además el tipo de moneda en curso y el nivel de redondeo aplicado. Esos 6 elementos son características de forma que deben tener todos los estados financieros básicos. En relación con las notas a los estados financieros, que lo hemos dicho ya antes, forman parte integral del mismo, la NIF A7, presentación y revelación, señala que estas notas deben presentarse siguiendo un orden lógico y consistente, considerar la información en orden de importancia, declarar la utilización de las normas de información financiera, describir
la naturaleza de las operaciones y sus principales actividades, conteniendo un resumen de las políticas contables aplicadas, fecha expresa de autorización de los estados financieros y los nombres de los funcionarios u órganos de la administración que los autorizaron. ¡Ah, caray! Entonces, voy a utilizar las normas para detallar, desglosar la integración de cada uno de los rubros del balance general o del estado de resultados si hablamos de estos dos primeros estados financieros que son los primarios. Ya en el caso de estado de variaciones en el capital contable y estado de flujos de efectivo, podría no ser necesario detallar más allá de lo ya establecido en las primeras dos secciones de notas en balance y estado de resultados, porque estos últimos dos derivan de los primeros. Pero por lo menos sí, balance general y estado de resultados, los rubros tendremos que detallarlos de manera puntual y precisa, pero no es lo único que vamos a informar. La NIF A7 ya nos está diciendo que deben traer las notas, deben venir en un orden lógico y consistente, considerar la información en orden de importancia y arrancar señalando la utilización de las normas de información financiera. Tendría que ser de las primeras notas a nuestros estados financieros. Describir la naturaleza de las operaciones y sus principales actividades. ¿Qué hace la empresa? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus características? ¿Su estructura jurídica? Luego nos dice que deberán contener un resumen de las políticas contables aplicadas. No quiere decir que todo nuestro manual de contabilidad, pero sí por lo menos un breve resumen, una muy breve descripción de cuáles son las principales políticas aplicadas, la fecha en la que se autoriza la emisión de esos estados financieros y quién los va a autorizar. Más adelante, cuando veamos el ejemplo, entenderemos cómo llevar todo eso al campo práctico. Finalmente, respecto a las notas, esta NIF también señala que los estados financieros y sus notas deben presentarse en forma comparativa, por lo menos con el periodo anterior, excepto cuando se trate del primer periodo de operaciones de una entidad. Cuando veíamos hace un momento el ejemplo del balance general, cómo se aplicaron los criterios de forma previstos en esta NIF A7, presentación y revelación, también señalamos que se tenían que presentar de manera comparativa, y aquí precisamente en este apartado de la NIF A7 es que encontramos el fundamento y la razón por la cual tenemos que hacerlo así. Deberán presentarse en forma comparativa tanto estados financieros como notas, por lo menos con un ejercicio anterior, salvo que lógicamente se trate del primer ejercicio de operaciones de la empresa, que no vamos a tener nada hacia atrás con qué compararlo, pero a partir del segundo todos nuestros estados financieros habrán de emitirse de forma comparativa, al igual que las notas que detallen y desglosen la información contenida en ellos. Y a todo esto, ¿cómo se van a hacer? ¿Cómo los vamos a ejecutar? ¿Quieres aprender a fondo de la A a la Z, tanto los fundamentos normativos, que acabamos de ver varios de ellos, y por supuesto nos falta todavía una parte considerable de las normas que tenemos que analizar, los elementos que integran los estados financieros, cuál es la estructura de cada uno de ellos, cómo los vamos a organizar en cuanto a sus elementos y cada uno de los rubros que los componen? Todo eso lo vamos a ver de manera detallada, pero sobre todo con enfoque absolutamente práctico en nuestro próximo taller de elaboración de estados financieros basado en NIF, donde vamos a ir de la A a la Z. Te voy a llevar de la mano desde qué son los estados financieros hasta cómo construirlos paso a paso, uno por uno, con archivos y prácticas en Excel, donde tú vas a trabajar con números de empresas reales, con balanzas de comprobación reales, con las que vamos a convertir todo eso posteriormente en estados financieros, y vas a hacer el informe de estados financieros y vas a conocer los elementos que adicionalmente también hay que considerar una vez que ya se emitieron y que podrían modificar los números plasmados en esos estados financieros, o eventualmente los hechos que tendrían que reportarse y cuáles no. A esto agrégale que te voy a enseñar a construir eficazmente todas y cada una de las notas de los estados financieros, y para que conozcas de qué va nuestro curso y todos los temas que vamos a ir trabajando, te voy a enseñar rápidamente dentro de nuestra plataforma cómo lo vas a ver una vez que te anotes, que te inscribas a este taller de elaboración de estados financieros. Así que vamos, te enseño en la plataforma cómo lo vas a ver. En pantalla estás viendo precisamente nuestra plataforma. Ahí es donde vas a tomar el curso. Una vez que te inscribas, vas a recibir por correo electrónico una cuenta de usuario con una contraseña de acceso, y vas a poder ingresar a la plataforma una vez que ya ha arrancado el curso, obviamente. Y ya dentro del curso hay varios capítulos y secciones en los que tú vas a ir navegando en tus tiempos. Así como los estás viendo aquí, así van a estar cuando tú entres. Va a estar la introducción con una bienvenida, con un foro para presentarnos, donde vas a contarnos un poco de ti, una evaluación diagnóstica que no tiene ningún peso en la continuidad dentro del curso, pero nos ayuda a saber cómo entras para poder medir el grado de avance que vas a tener una vez que concluyas el curso con nosotros. Y el primero de los temas son las generalidades de las normas de información financiera. Y aquí, por ejemplo, tú entras al primero que dice, ¿qué son las normas de información financiera? Entras, das clic y aquí te vas a encontrar con un video en el que te explico qué son las NIF. Avanzas a la parte de abajo, le das play y te vas al siguiente de los temas,
que es estructura de las normas de información financiera. O si lo prefieres, puedes regresar al menú principal y ahí avanzas con el resto de los temas que vamos a ver. Te voy a enseñar todo lo relativo a las generalidades de las NIF. Vamos a ver las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros con sus respectivos subtemas, la definición de entidades lucrativas y no lucrativas, introducción, objetivo y alcance de la NIFA 3, objetivos de los estados financieros, elementos de juicio, y así vamos avanzando. Obviamente, dentro de cada capítulo, como habrás podido notar, hay actividades. Aquí nos encontramos con el siguiente capítulo, características cualitativas de los estados financieros, y vienen todos los subtemas, las actividades, porque a lo largo del curso hay un montón de actividades, y quiero que avancemos, porque esta primera parte es la conceptual, pero de ahí nos vamos a ir a la parte práctica, donde vamos a trabajar desde cómo agarrar una balanza de comprobación. Lo vamos a analizar en cuanto a su efecto fiscal y financiero. Vas a agarrar la balanza de comprobación tal como la extraigas de tu sistema de contabilidad y cómo la vamos a traducir en estados financieros, y vamos a ir paso a paso. Primero trabajaremos el estado de resultados y vamos a ir uno por uno con cada uno de los pasos que necesitamos trabajar y dominar con ejercicios en Excel, donde tú vas a ir construyendo tu estado de resultados y lo vas a subir a través de la actividad con una balanza de comprobación de casos reales que nosotros te vamos a proporcionar, y tú vas a trabajar con ello para precisamente construir tus estados financieros básicos a través de una guía paso a paso, donde desde pícale aquí, pícale allá en un archivo de Excel que por supuesto vas a descargar, te voy a ir guiando para que los puedas construir. Por ejemplo, en el paso 1 te voy a enseñar la determinación de las ventas o ingresos netos, cómo los vamos a clasificar. El paso 2, enfrentamiento de costos y gastos contra ingresos. Paso 3, resultado integral de financiamiento, cómo se calcula. Todo eso con una guía práctica en Excel. Tú vas a subir tu actividad y vas a recibir comentarios de retroalimentación. Dentro del curso hay foros de dudas donde puedes ir planteando tus dudas respecto a cada uno de los estados financieros con los que estemos trabajando. Luego veremos estado de situación financiera o balance general, todo su fundamento y práctica paso a paso. Y por supuesto la actividad en la que tú vas a hacer tu propio balance general y estado de resultados con los documentos y balanzas de comprobación para casos prácticos que te vamos a proporcionar. De ahí nos pasamos al estado de flujos de efectivo. También vamos paso a paso, uno por uno, desde la determinación de diferencias, la determinación de actividades de operación, de inversión, el cálculo del efectivo excedente o el efectivo a obtener, la determinación de las actividades de financiamiento y el cierre final del estado de flujos de efectivo, con por supuesto la práctica en la que tú vas a construir ese estado de flujos de efectivo, y te lo vamos a revisar para rematar con el estado de cambios en el capital contable, donde también iremos paso a paso en su construcción, y tú por supuesto lo vas a aprender a hacer, lo vas a practicar y lo vas a subir para que te revisemos tus avances. Para cerrar con la elaboración de las notas, y mira aquí, paso a paso, cómo construir las notas con cada uno de los estados financieros, desde las notas generales, la configuración de encabezados y cuerpos, las partidas del estado de situación financiera, del estado de resultado integral, del estado de flujos y del de cambios en el capital. Todo te lo voy a ir mostrando, la nota relativa al entorno fiscal, la nota final de emisión y hasta la descarga de archivos de trabajo, para que tú con un archivo de Word que te vamos a proporcionar puedas ir construyendo las notas de los estados financieros que más adelante emitas. Así que se trata del curso más completo que te vas a encontrar de estados financieros en todo el mercado, y eso te lo firmo y te lo garantizo, porque tiene la calidad CEFIN y además ha sido un trabajo de mucho esfuerzo de todo nuestro equipo didáctico construyendo este material para que puedas aprender de la mejor manera posible, apegado a las normas, pero sobre todo con enfoque totalmente práctico, donde nosotros nos encargamos de que aprendas. Tú pones de tu parte, te comprometes, subes las actividades, y de esta forma tanto tú como nosotros nos aseguramos que el aprendizaje fue efectivo. Y cerramos con emisión de estados financieros a fechas intermedias y también los efectos de los eventos posteriores a la emisión y las conclusiones. Vuelvo a decirte, si tú lo que quieres es aprender a hacer estados financieros profesional, apegados a normatividad, no hay un curso mejor que este, y te lo firmo y te lo vuelvo a decir, que te vayas a encontrar en el mercado. Como instructor estoy sumamente orgulloso de los resultados que ha arrojado este curso en los participantes, y estamos seguros que contigo también será así, por lo que ahora la decisión está en tus manos. Corre a inscribirte porque los lugares se agotan.
Y que dices, ya estoy listo, ya estoy lista, me quiero inscribir en este momento al taller de elaboración de estados financieros. Justo ahora es el momento y la oportunidad correcta para que des ese salto y te conviertas en esa versión profesional de ti en la que quieres dominar los temas que tus clientes van a necesitar, que quieres tener todas las herramientas que te permitan ofrecer un servicio de absoluta calidad, sentirte seguro o segura de cada paso que vas a hacer y sobre todo cuando hablamos de estados financieros porque los vamos a firmar y ahí va a ir nuestro nombre. ¿Y cómo le vamos a hacer para que eso sea confiable? Yo te lo voy a enseñar a detalle a lo largo de 12 días. Este curso tiene una duración de 12 días, incluye 2 sesiones de trabajo completamente en vivo y a lo largo de los 12 días tú vas a ir avanzando con los temas que ya vimos en la plataforma, uno por uno de acuerdo a tus tiempos. Te sugerimos dedicar 2 horas cada día para que puedas combinar tanto el análisis de los temas como la parte práctica de las actividades, porque esto es lo mejor. Tú vas a ir construyendo tus estados financieros, los vas a subir a la plataforma, mi equipo y yo te los vamos a calificar, te vamos a mostrar cuáles son tus aciertos, cuáles son tus errores, cómo mejorar, cómo atinarle a los puntos correctos que necesitas por ahí reforzar. Te vamos a guiar como en la escuela, pero mejor, porque vamos con un enfoque absolutamente práctico y aplicado. Así que si tú quieres transformar la manera en la que ejerces la profesión, la manera en la que estás emitiendo tus estados financieros, estar seguro o segura de plasmarles tu firma y que demuestren confiablemente la situación financiera de la empresa, este es el curso para ti. El costo es de tan solo 1,090 pesos. Estamos a nada ya de empezar. Abajo te dejo las fechas, el costo, el enlace para pagos, un link al temario detallado para que lo puedas descargar y lo puedas ver. Todo eso que te acabo de mostrar en la plataforma, ahí viene también en un PDF para que te inscribas. ¿Cómo inscribirte? Súper fácil. Puedes hacerlo directamente en nuestra página web. Ahora te enseño cómo, pagando en línea. Y de hecho, debajo de este webinar, dentro de nuestra página, debajo, ahí vas a encontrarte también los enlaces para hacer los pagos y directamente simplemente das clic en un botoncito que dice pagar con tarjeta aquí o en los logotipos de Mercado Pago, ahí picas, pones los datos de tu tarjeta, pagas y listo. Al finalizar, das clic donde dice volver al sitio para llenar tus datos en el formulario de registro o si prefieres más tradicional, dices no, yo quiero pagar con una transferencia, no, yo quiero pagar en el Oxxo, yo quiero pagar en el banco, también debajo te dejamos todos los datos. Esta es la oportunidad que estabas buscando para, si no lo sabes hacer, aprender y aprender a hacerlo bien, emitir estados financieros profesionales o si ya los estás haciendo, pero tienes dudas de si cumplen o no con las normas de información financiera, asegurarte que lo hagan. Así que da el salto, inscríbete hoy mismo. Acuérdate que los cupos son limitados y estamos a nada ya de arrancar y me va a encantar que te sumes con nosotros. Yo espero y confío en que ya estás dando el salto, que ya te estás inscribiendo y me va a encantar encontrarte en el curso para que transformemos por completo la manera en la cual emites tus estados financieros para hacerlo profesional. Así que ahí nos vamos a encontrar y antes de irnos, lo prometido es deuda. Yo les dije que al finalizar el webinar les iba a explicar cómo van ustedes a descargar el material. Si ustedes están viendo este webinar desde nuestro canal de YouTube, bien fácil, en la descripción del video al final les dejamos un enlace justo aquí debajo para que puedan llenar sus datos y obtener el material en formato PDF y por supuesto lo puedan conservar porque es de regalo. Todo el material con el que estuvimos trabajando, estas diapositivas, en un solo archivo van en PDF. Y si están siguiendo este webinar desde nuestra página web, aquí en la misma página donde ya están, avanzan hasta abajo, hasta el final de la página, ahí viene un botoncito que dice descarga aquí el material en PDF, ahí le pican y lo obtienen. Así que no me resta otra cosa que agradecerles por haberme acompañado el día de hoy, por sumarse a este webinar completamente gratuito de estados financieros, felicitar a los que ya se inscribieron porque estoy seguro que han tomado la decisión de aprender por fin como los grandes, como los profesionales, a emitir estados financieros serios, que hablen de ti, que hablen de ese profesional o de esa profesional que eres y que lo que digan sea positivo. Así que bienvenido al curso, me encanta que estemos ya prácticamente a nada de arrancar y que ya tengas un lugar asegurado. Así que te veo muy pero muy pronto al arranque de nuestro curso de elaboración de estados financieros basado en normas de información financiera, un curso práctico para profesionales que quieren que su información financiera, que eso que van a firmar, hable bien de ustedes y que lo que diga sea calidad. Así que ahí nos vemos en el curso. Hasta entonces.